atributos. El diccionario define atributo como la calidad inherente, carácter o característica que forma a algo o a alguien. Amén. Eso. Una calidad, carácter o característica que forma a algo o a alguien. Ahora, la pregunta que queremos empezar en esta noche es, ¿para qué estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué, Wendy? ¿Qué tú crees? Para apreciar más el regalo que Él nos ha dado, para entender en verdad el sacrificio que Él hizo por nosotros, para saber cómo agradecer el precio que Él pagó para nosotros y qué es lo que Él hace para nosotros. Amén. Una palabra muy importante para apreciar, ¿verdad? Yo tiendo a apreciar algo más cuando yo entiendo o conozco o sé más de eso. Amén. Tendemos a apreciarlo más. Muchas veces podemos guiar por un monumento todos los días y ni pensamos en eso. Pero cuando nos detenemos a ver cuáles son los atributos, de qué se trata ese monumento, como que uno llega a apreciarlo más, ¿verdad? A entender más. Los atributos nos ayudan a entender algo o alguien más. Ahora, atributos comunicables, están los atributos comunicables, que de eso hablaremos la próxima semana, y están los atributos incomunicables. Ahora, atributos comunicables de Dios son aquellos atributos que son pasados de Dios al ser humano. Amén. Son pasados de Dios al ser humano. Primeramente, sus atributos morales, como el amor y la bondad. Amén. Porque el ser humano puede amar. Claro que sí. El ser humano tiene bondad. Amén. Lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios le ha pasado ese atributo a al ser humano. Amén. Pero aún así, en un sentido, nunca debemos olvidar que aunque estos atributos comunicables, hay incomunicabilidad. ¿Cómo entendemos eso? En esos atributos, en el amor que Dios ha pasado al ser humano, ¿verdad? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y el ser humano puede amar, el ser humano tiene bondad, amén. Pero en cierta forma, estos atributos comunicables, en cierta forma hay una incomunicabilidad, porque estos atributos son de un Dios infinito. Mientras el amor y la bondad del ser humano es finito, el amor y la bondad de Dios son infinitos y por ende no son iguales. Amén. Tenemos los atributos comunicables de Dios que Dios le ha dado al ser humano por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero aún en esos atributos comunicables hay una incomunicabilidad, porque nosotros es imposible amar como Dios ama. Amén. Es un ejemplo. Ahora, tenemos los atributos incomunicables y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Atributos incomunicables son aquellos atributos que no son pasados al ser humano y por ende no pueden ser atribuidos al ser humano. Amén. Hay atributos que Dios no puede pasar a otra criatura. Pregunta: ¿puede Dios crear a otro Dios y pasar todos sus atributos incomunicables? Bueno, hay personas que creen que sí, que ellos son dioses, ¿verdad? Pero amados, Dios no puede crear otro Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Solo hay un Dios, ¿pero por qué? Porque Dios no puede crear otro Dios. Si Dios crea otro supuesto Dios, ese Dios no puede ser Dios. Es por definición es que una criatura, ¿verdad? Dios no puede ser creado. Amén. Por ende hay atributos incomunicables
que no pueden ser transmitidos de Dios a una criatura. Hay personas que le atribuyen atributos incomunicables al enemigo. Personas que dicen que Satanás es, ¿qué? Hay personas que creen que Satanás es tan poderoso como lo es Dios y que hay una guerra espiritual. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hay personas que dicen que Satanás está en todo lugar, omnipresente. Pero Satanás no puede estar en todo lugar. Esos son atributos incomunicables que solo le quedan ¿a quién? A Dios. Amén. Pero si un ser creado nunca podría tener los atributos de Dios incomunicables, porque una criatura por definición carece de eternidad, soberanía, independencia, entre otros atributos incomunicables. Amén. Satanás no es todopoderoso, no es omnisciente. Él quizás se cree que lo sabe todo, ¿verdad? Pero no es omnisciente. Y como él fue un ser creado, él carece de eternidad. ¿Por qué? Porque tuvo un principio. Y si tiene un principio, tiene un final. Satanás no tiene soberanía. Amén. No tiene soberanía. El único soberano aquí es ¿quién? Dios. Independencia. Tiene que ver con soberanía. Amén. Entonces tenemos que entender que estos atributos incomunicables solo son de Dios. Amén. Así que no quiero, amados, que creamos que el enemigo tiene un poder igual al de Dios o una soberanía igual a la de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, Dios se describe como un ser que no es complejo en cuanto a sus atributos. Yo quiero que entiendan esto muy bien. Dios, en cuanto a sus atributos, Dios no es complejo. No es complicado, no es algo que difícil de entender. Amén. En cuanto a los atributos, Dios es un ser simple en cuanto a sus atributos. Y déjame explicarle. Sus atributos se definen el uno al otro. Por ejemplo, cuando hablamos de la ira de Dios, de cómo Dios es justo y omnipresente, los atributos de Dios se definen el uno al otro. La ira de Dios siempre es una ira justa. Amén. Y como omnipresente siempre es una ira justa en todo lugar. Porque los atributos de Dios se complementan el uno al otro. Podemos seguir agregando atributos como amor. Amén. La ira de Dios es una ira amorosa, justa, santa, en todo lugar, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Y podemos tener una imagen del Dios que es perfecto. En otras palabras, Dios no es parte de un atributo y parte del otro. Los atributos del ser humano están divididos. Tenemos quizás parte amor, parte ira, parte justo a nuestra propia manera. Amén. Pero Dios es completamente amor y completamente justo y completamente santo. Dios no demuestra misericordia a cuesta de justicia, ¿verdad? Nosotros quizás podemos decir, bueno, esta persona violentó alguna regla, pero está bien, yo se lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Estamos expresando misericordia a cuesta de justicia. Hay muchas personas que son corruptas, que se salen con las suyas, ¿verdad? Y a veces uno quiere hacer justicia, pero ¿qué sucede?
alguien por ahí le demuestra misericordia a cuesta de justicia. Y por eso los atributos del ser humano se expresan en partes. Pero Dios no es así. Dios es completamente todos sus atributos. Él es la manifestación completa de amor, completa de santidad, completa de fidelidad, completa de todos los atributos de Él. Él es la manifestación de todos sus atributos. Ahora, en Dios perdonarnos por nuestros pecados, Dios demuestra justicia y misericordia al mismo tiempo. ¿Merecemos qué? La muerte. Merecemos justicia, ¿verdad? Todos merecemos justicia. Ahora, Dios no dice, bueno, Wendy merece justicia, que significa ¿qué? Condenada al infierno. Amén. Eso es lo que Wendy se merece, ¿verdad? En el lago de fuego. Amén. Pero Dios quiere demostrarle misericordia a Wendy. Dios no lo hace a cuesta de la justicia, porque Wendy todavía se merece la justicia. Entonces, Dios hace algo para reflejar amor con la justicia y demostrarle a Wendy misericordia. Todo al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué hace Dios para demostrarle a Wendy misericordia? ¿Qué hace Dios? Él dice, Wendy se merece justicia, merece ser condenada, pero yo no puedo, pero yo no quiero que Wendy sea condenada. Eso es lo que ella se merece. Yo quiero demostrarle misericordia. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Y si Dios ha decidido tener misericordia sobre la hermana Wendy, Él tiene que hacer algo. Bueno, Él la puede amar, pero como quiera, Él no puede demostrarle amor y demostrarle misericordia a cuesta de la justicia. ¿Cómo Dios entonces puede demostrarle a nuestra hermana Wendy misericordia sin deshacerse de la justicia? Amén. La justicia que Wendy se merece, ¿qué hace Dios? Cae sobre Jesucristo. Y ahora Jesucristo toma la justicia que Wendy se merecía, le cae sobre Cristo, y como Cristo vivió una vida justa y perfecta, ¿qué hace Cristo ahora por Wendy? Le pone la justicia, la perfección de Cristo cae sobre Wendy, y ahora Dios puede tener misericordia de Wendy. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre Cristo. La justicia de Dios cayó sobre Cristo. Cristo libera a Wendy de la justicia para que ella pueda recibir misericordia. Amén. Y en eso vemos el amor de Dios. Él lleva a cabo su ira hacia el pecado, pero llevándolo a cabo en Cristo, nosotros recibimos perdón y misericordia mientras la ira de Dios cae sobre Cristo en la cruz. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:21 al 26 y Primera de Juan 8 al 9. Romanos 3:21 al 26 y Primera de Juan 1, verso 8 y 9. El primero que lo tenga, que lo lean alto. Por eso, amados, hablando con algunas personas
me han preguntado, ¿por qué? What's the big deal with Christ? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué ustedes predican que Cristo es necesario? ¿Por qué Cristo es el único camino al Padre? ¿Por qué Cristo? Amén. Es que no entienden lo que es que los atributos de Dios estén todos juntos como uno. Dios es completamente justo y no puede perdonar a cuesta de la justicia. La justicia de Dios tiene que caer sobre alguien perfecto. Alguien tiene que tomar nuestro lugar, alguien que no pecó, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y no hay ser humano que pueda llevar sobre él o ella nuestros pecados, ¿verdad? Porque todo el mundo pecó. Todo el mundo tiene su propia carga del pecado. Pero hubo uno llamado Jesucristo, que él tuvo que descender del cielo, encarnarse como un hombre, vivir una vida perfecta por 33 años. ¿Para qué? Para que la justicia, la perfección de Cristo, la vida sin pecado, y por eso era necesario que Jesucristo no pecara. ¿Por qué? Porque la perfección de Cristo tendría que caer sobre todo aquel que cree en Él. Todo el que pone la fe en Cristo, ahora la perfección de Cristo cae sobre esa persona y los pecados de esa persona caen sobre Cristo. That's why Jesus. Por eso Cristo es necesario. Por eso Cristo es necesario. Amén. Todas las religiones dicen que uno se gana el cielo basado en obras, basada en la vida religiosa que una persona puede vivir, ¿verdad? Pero la Biblia claramente dice que nada de eso nos gana mérito con Dios. ¿Por qué? Él es justo y tiene que cumplir justicia para entonces demostrar misericordia. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Yo quizás con mis hijos yo puedo perdonarlos a cuesta de la justicia y decirle, bueno, hiciste esto mal, pero también yo lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Estoy demostrando misericordia a cuesta de justicia, pero Dios es justicia y es misericordia, y para Dios demostrar misericordia, la justicia tiene que caer sobre alguien, la ira de Dios tiene que caer sobre alguien, y ese alguien fue Jesucristo. Y por eso, amados, el cristiano vive eternamente agradecido por el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz. Aceidad. ¿Alguien sabe lo que es aceidad? No, ok, van a aprender lo que es aceidad. La gran diferencia entre Dios y otro ser está en el hecho de que toda criatura deriva de algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Toda criatura deriva de algo. Es condicional y depende de algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Toda criatura sale de algo, tiene su comienzo en algo y depende de algo. ¿Depende Dios de algo? ¿Depende Dios de algo? Absolutamente no. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Y por definición, Dios no depende de nada. Él tiene el poder de ser en Él mismo. Ahora, ¿deriva Dios de algo? No, tampoco. Dios no es. Este atributo es conocido como la aceidad de Dios. Dios no depende de nada y Dios no deriva de nada. Él es Dios. Amén. Dios no tuvo un comienzo. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. En otras palabras, sin Él, ¿qué somos? Nada.
Pero en ninguna parte nos dice que Dios necesita al ser humano para sobrevivir. Dios no necesita al ser humano. Hay personas que dicen, Dios te necesita. No, amado, Dios no necesita a nadie. Él es Dios. Él subsiste por Él mismo. Ahora, ¿dependemos de Dios para nuestra existencia? ¿Cómo así? Explíqueme. Mana Wendy, ¿cómo explica? El ser humano sin Dios no existe primeramente. ¿Por qué? Porque Dios fue que lo creó al ser humano. Amén. Y el ser humano depende completamente de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Job dice que el suspirar de todo ser humano está en las manos de Dios. Cuando Dios diga ya se te acabó ese suspiro, se te acabó. Amén. Nosotros dependemos de Dios aún para respirar. El planeta Tierra está en su lugar, dándole vueltas al sol, cantidades por años, y no se sale y nadie puede explicar cuál es la fuerza que aguanta la tierra en su lugar y los planetas en su lugar y el sol en su lugar, que no se cae, se queda ahí quietecito. ¿Cuál es esa fuerza? Esa fuerza vino de la misma palabra de Dios. Amén. Dios dijo, bueno, la tierra va a estar aquí a tal distancia, la distancia perfecta para que sostenga vida, y va a girar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo pronunció. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué es la ley de la causalidad? ¿Alguien se acuerda? La ley de la causalidad. Yo le he hablado sobre eso antes. Es la ley de la causalidad o el argumento cosmológico. Causa y efecto. Amén. La ley de la causalidad dice que todo efecto tiene una causa. Amén. Y toda causa tiene un efecto. Ahora mismo este papel está volando en el aire. Ese es el efecto. ¿Cuál es la causa? Yo lo empujé, ¿verdad? Yo lo empujé. Causa y efecto. Causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Este es un argumento, el argumento cosmológico se usa para probar o debatir la existencia de Dios. Amén. Porque si toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa, entonces tenemos que preguntar cuál es la primera causa. Por ejemplo, yo le digo a este bebé, ¿cuál es la causa de este bebé? Wendy Joshua. Entonces, ¿cuál es la causa de Wendy Joshua? Y van así quizás con sus familiares, con sus padres, la causa. Entonces, cuando llegamos a la primera causa, llegamos hasta Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa de Adán y Eva? Dios. Dios es la primera causa de todo. Amén. Podemos hacer lo mismo con una semillita. ¿Cuál es la semilla? O el árbol, la causa. ¿Cuál es la causa del árbol? Al final, Dios. Amén. Tenemos que, porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Eso es una ley científica. Amén. Muchos científicos olvidan de la ley de la causalidad para apoyarse de la teoría de la evolución. Cuando la evolución no es una ley, es una teoría. Mas sin embargo, elevan una teoría por encima de una ley. La ley de la causalidad dice que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Ahora, hubo un filósofo ateo que estaba tratando de desprobar el argumento cosmológico. Estaba tratando de probar que era falso, ¿verdad? Y él dijo, si todo efecto tiene que tener una causa, y toda causa un efecto,
Entonces Dios no puede ser la última causa. Tenemos que continuar. No podemos detenernos en Dios. Tenemos que preguntar, ¿qué causó a Dios? Y ese argumento, amado, tristemente, personas dijeron, mira, ¿verdad? ¿Quién causó a Dios? Entonces, muchos dependieron de eso y hubo una persona, se me olvidó el nombre, Nietzsche yo creo que un ateo que escribió un libro titulado ¿Por qué yo no soy cristiano? Basado en lo que dijo este filósofo. Amén. La aceidad de Dios es lo que define la supremacía de un ser supremo. Dios, el Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, ¿tiene comienzo? No, Él es eterno. Significa que Él no tuvo comienzo. Amén. Dios no es limitado por la ley de la física. Dios creó la ley de la física. Y Él no es limitado por ella. ¿Por qué? Porque Él está por encima de la ley física. Dios está por encima de todo. Es lo que significa supremacía. Dios no muere. Dios no depende de nada para existir. Dios tiene el poder en Él mismo para ser eterno. Solo Dios tiene aceidad. Eso es lo que es aceidad. Entonces, como nosotros creemos en un Dios que tiene aceidad, que Él existe en Él mismo sin depender de nada, entonces este argumento es que falso, porque nuestro Dios no tiene causa. Él es la causa de todas las cosas. Él es la primera causa de todo. Ahora, los que debaten esto y dicen, bueno, el mundo no fue creado por Dios, fue creado por una explosión. ¿Verdad? Ahora, si vamos a la ley de la causalidad, tenemos que preguntar ¿qué, hermana Tatiana? ¿De dónde sale la explosión? ¿Cuál es la causa de la explosión? Sí, ¿por qué? Entonces, queremos quieren decir, no, Dios no existe porque Dios tuvo que tener una causa. Pero entonces quieren decir que todo fue creado por una explosión. Dicen que todo salió de la nada. ¿Suena eso científico para usted? Claro, exactamente. Exactamente. Hasta se enojó. Ahora, ¿por qué la razón lógica demanda la existencia de un ser que posee aceidad? Déjame decirlo otra vez. ¿Por qué la razón lógica, si uno lógicamente empieza a pensar en un ser con aceidad, un ser que existe en él mismo, eterno, que no depende de nada? Cuando pensamos en eso, ¿por qué la razón lógica demanda la existencia de un ser que posee aceidad? Manalupe, ¿qué usted cree? Aceidad es el poder de existir en él mismo sin depender de absolutamente nada. Eso es aceidad. Amén. Dios tiene aceidad. Él existe en él mismo sin depender absolutamente de nada. Ahora, si nos ponemos a pensar lógicamente, ¿por qué la razón lógica demanda la existencia de un ser que posee aceidad? Porque es una lógica sin fundamento. Pero la Biblia dice, ¿quién es el que dice que no es Dios? El necio, the fool,
says in his heart, there is no God. El necio dice en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Porque uno tiene que ser necio para no creer en Dios. Si uno se pone a pensar lógicamente, ¿por qué la lógica demanda la existencia de un ser que posee aceidad? ¿Por qué? You're getting there. ¿Qué? ¿Por qué? Manuel Garín, ¿qué usted cree? Porque nada de lo que existe existiera si no fuera porque depende de... Exactamente. Si algo existe, es porque un ser que posee aceidad lo creó. Y por ende, si vemos la naturaleza, ¿qué nos dice la naturaleza? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de no haber un ser que posea aceidad? Como por ejemplo, si los ateos tuvieran razón, ¿cuál sería la consecuencia de no haber un ser que posea aceidad? No hubieran ateos. No hubiera nada. No hubiera nada. Todo estuviera vacío. Completamente nada. Pero el hecho de que hay algo prueba la existencia de un ser que tiene aceidad. Y por ende, el único ser que tiene aceidad es ¿quién? Dios. ¿Alguna pregunta? Amén. Salmo 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Pregunta: ¿cómo es que la creación nos habla de la aceidad de Dios? Al estudiar una pequeñita célula que no se puede ver, eso grita que hay un ser que posee aceidad, que lo creó todo. Amén. Y como todo lo que tiene comienzo tiene un final. Y por ende, no tiene aceidad. ¿Amén? Si un ser tiene un comienzo, es una prueba de que ese ser no tiene aceidad. ¿Amén? Porque entonces cae bajo las leyes de la física. Está sujeto a las leyes de la física. Y como un ser que posee aceidad es necesario para la existencia de todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la naturaleza está gritando: Dios existe. Hay un Dios grande. Hay un Dios poderoso que hizo todas las cosas. Hay un Dios con aceidad que existe en Él mismo sin depender absolutamente de nada y de nadie. Digno de adoración. Estamos ya terminando. Los atributos de Dios se revelan el por qué Dios es merecedor de gloria, honor y adoración. Déjame decirlo otra vez. Los atributos de Dios revelan el por qué. ¿Por qué venimos a la iglesia a adorar a Dios? ¿Por qué nos reunimos, dejamos nuestros hogares, la comodidad de nuestros hogares, para reunirnos como un pueblo para exaltar el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que son los atributos de Dios, la aceidad de Dios. Nosotros le damos gloria, honra y alabanzas a personas por éxitos y logros que ellos tienen por un momento. Hacemos reconocimiento, celebramos los éxitos de esa persona, ¿verdad? Después, no se oyen más. Entonces,
¿por qué es que el Dios que posee aceidad y tiene el poder en Él mismo para existir sin la dependencia de nada, y a quien le debemos perpetua gratitud por cada suspiro de aire que tomamos, como ya mencionamos, muchas veces no recibe la honra que se merece? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen eso? Estamos muy rápido para reconocer las personas, para celebrar los éxitos de esa persona, pero a Dios que posee aceidad, que existe en Él mismo sin depender absolutamente de nada y tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera, y le debemos perpetua gratitud por cada suspiro de aire que tomamos. Mas sin embargo, a pesar de todo eso, muchos le pesa venir a la iglesia a darle gracias a Dios. ¿Por qué usted cree que será eso? Yo creo, amados, que la contestación a que le es un fastidio hasta venir a la iglesia. ¡Ay! Tengo que ir a la iglesia. ¡Ay! Entonces tratan de buscar alguna excusa. ¡Ay, es que estoy tan cansado! ¡Ay, es que tengo que trabajar mañana! ¡Ay, es que tengo que... Buscan alguna excusa para no llegar. ¿Por qué no venir a darle honra a Dios? Yo creo que un poquito de todo lo que ustedes dijeron, pero yo creo que un poquito más. Yo creo que es que no conocen lo que son los atributos de Dios. No saben lo que es el poder de Dios. No saben cómo Dios es completamente justo, completamente misericordioso, completamente ira, no saben cómo Dios ha manifestado sus atributos. No entienden lo que Dios ha hecho por rescatarnos de la ira de Él mismo. Porque es de la ira de Él mismo que nos ha rescatado. Y yo pienso, amado, que muchos cristianos quizás no entienden eso, y quizás por eso es que esa falta de conocimiento y cercanía de Dios se refleja o se manifiesta en la mal gratitud. Ajá. So, pastor, esto es una cosa que yo en los past couple weeks he tenido en mi mente, porque a veces nosotros conociendo la palabra, conociendo quién es Dios, conociendo las consecuencias, nos olvidamos como que la meta de nosotros es terrenal, like what's on earth. We're so focused on getting a better job, on doing better here, on retiring, and what are we going to plan to do cuando nos retiramos, cuando estamos viejos, y tiene ese plan, no realizando que el tiempo que tenemos aquí en la tierra es mucho menos que la eternidad que uno tiene con la consecuencia o con el regalo que Dios nos tiene. So, hay muchas veces que nos enfocamos tanto en lo diario, vivir y cosas así, se nos olvida apreciar eso. Because in reality, if you think of an eternity compared to the 70, 80 years that you live on earth, that's a huge difference. Amen. But our goals is so focused on what we're doing here and how we could be better here, forgetting that there's an eternal consequence to that. And, well, I'm just going to say that because it's been heavy on my heart, because we forget a lot of times. Like, sometimes I'm like, what am I going to do in my career? Focus on this. But I'm not thinking about the eternity that's after all this. Amén. Muy bien dicho, hermana Wendy. Es una falta de enfoque. Y no es malo uno prepararse para el futuro, educarse, prepararse para el retiro, hacer planes. Eso no es malo. Lo malo está en reemplazar nuestra búsqueda de Dios, nuestra gratitud a Dios, la expresión de amor a Dios, y reemplazar esas cosas por las cosas terrenales, por las cosas temporeras. Amén. Como dijo nuestra hermana Wendy, 70 o 80 años de vida en esta tierra, comparado con una eternidad, amados, no se puede comparar. Amén. Pero yo creo que muchos nos preocupamos más de hacer tesoros aquí en la tierra que tesoros allá en el cielo.
Amén. Aquel que es supremo, pregunta, ¿merece nuestra obediencia? Dios merece eso, merece Dios nuestra adoración. Mucho más que eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin Él no estuviéramos aquí. Amén. El hecho de que estamos aquí significa que hay un Dios que nos hizo, ¿verdad? Que hay un ser con aceidad. Y el hecho de que estamos aquí significa que hay un Dios que merece nuestra obediencia, nuestra adoración y nuestra gratitud.